¿Qué tal, chicos? Buenos días. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos. Bueno, hoy también tenemos dentro del área de personal social un tema que hablar. Para todos es ya sabido de que nuestro país y también las demás naciones del mundo están pasando por un momento difícil. Estamos luchando contra un virus muy resistente, un virus que está atacando a mucha gente. Me estoy refiriendo al COVID-19 o al coronavirus. Sin embargo, tenemos que tener en cuenta de que, si bien es cierto, este virus está afectando la vida de muchas personas, nosotros como parte de la sociedad tenemos que tomar medidas de prevención y medidas que impliquen el buen desarrollo de nuestras capacidades. Es decir, debemos seguir desarrollándonos más allá del problema. Sé que es difícil. Hoy es un tema para reflexionar, chicos. Entonces, ¿cómo es que nuestra sociedad está actuando hoy en día? ¿Cómo nuestras autoridades están trabajando para poder llevar a buen puerto este problema? Además, nosotros, al formar parte de la sociedad peruana, no somos ajenos a escuchar siempre el mensaje o el nuevo mensaje que lleva a nuestros hogares el presidente de la República. Ustedes deben estar, me imagino, informados también porque ustedes forman parte de la sociedad. Ustedes son integrantes de la sociedad. Hoy vamos a hablar un poco sobre cuáles son las funciones que implica que nuestras autoridades tomen a bien manejar en este tipo de situaciones, como por ejemplo una pandemia, ¿no? ¿Quiénes son los elementos de nuestra sociedad que están trabajando día a día por controlar esta enfermedad? ¿Cuál es nuestra acción ante esta situación? ¿Debemos tener pesimismo, sentirnos tristes, tener optimismo, o quizá tener la idea de que todo va a pasar? Son muchas preguntas y el tema es amplio, lo sé, pero trataré de dar respuesta a algunas inquietudes más allá del tema que estoy el día de hoy explicando. Bueno, entonces bienvenidos todos ustedes, niños, y vamos a empezar con el tema de hoy. Hoy vamos a hablar acerca de el COVID-19, efectos dentro de nuestra sociedad. ¿Cómo está afectando este virus dentro del desarrollo social? Ya por lo que nosotros estamos viviendo, sabemos que no podemos realizar las mismas actividades que realizábamos día a día. Y eso es preocupante, sí, porque está ocasionando muchos malestares, no solamente de salud, sino también emocionales. También las personas han dejado de realizar muchas actividades. Esto ha traído como consecuencia efectos negativos dentro del desarrollo de nuestra sociedad. Sin embargo, debemos tener en cuenta, chicos, que este mal momento pasará. Si hacemos un poco de historia, podemos recordar que no nos estamos enfrentando, o el mundo no se está enfrentando
o no es la primera vez que estamos asumiendo esta lucha, esta batalla contra alguna pandemia. ¿Sí? Ya por historia mundial y de acá del Perú mismo, podemos dar a conocer algunas situaciones de pandemias. Por ejemplo, lo que es la gripe española, que se dio en parte de Europa o gran parte de Europa, que trajo consigo la muerte de 20, entre 20 y 50 millones de personas a nivel mundial, ¿sí? Pero que apareció en Europa, ¿sí? Lo que es la influenza, también que lo conocemos, que hemos escuchado, que también trae consigo víctimas. Lo que es el cólera que llegó al Perú en un tiempo y en las cuales se tomaron las medidas de prevención, pero que también trajo consigo muerte de muchas personas. Bueno, entonces por historia sabemos que no es la primera vez que nos estamos enfrentando a una situación así. Es por eso que ustedes, niños, deben tomar una actitud positiva. Sé que es difícil, pero sé y estoy confiado en que la actitud de ustedes es muy importante en estos momentos, al menos para poder sacar adelante a sus familias. ¿Sí? Pero vamos a hablar un poco acerca ya del tema, entrando ya de lleno al tema, cómo este virus ha afectado a nuestra sociedad. Bueno, antes de hablar y dar respuesta a la primera pregunta, debemos saber que el día de hoy todos ustedes deben valorar las funciones de los elementos que conforman la sociedad. Hay parte de la sociedad que aún en el día a día siguen laborando, siguen trabajando, pero sobre todo siguen enfrentando de manera abierta en primera línea los ataques del COVID-19. ¿Sí? Entonces, volviendo a la pregunta, hablamos de qué aspectos dentro de la sociedad ha tenido más efecto el COVID-19. El desarrollo de este virus en muchos países ha ocasionado que este virus afecte en el desarrollo de las sociedades en los principales campos. En la salud, en el comercio, en la agricultura, en la pesca y en la educación. Miren, en todos esos campos ha atacado definitivamente con más repercusión el COVID-19. Repito, ¿cuáles son estos campos o estos aspectos dentro de la sociedad, del funcionamiento de una sociedad que ha atacado y ha repercutido el COVID-19? En la salud, en el comercio, en la agricultura, en la pesca y en la educación. Y en muchos más campos, todos laborales, ¿no? Todos de trabajo, definitivamente. Hasta de la misma, del mismo aspecto también recreativo. Por ejemplo, ya no se dan los eventos deportivos, ¿sí? Ya no se dan lo que son los campeonatos nacionales e internacionales. Se paralizó lo que es los Juegos Olímpicos. Se ha paralizado lo que son eventos artísticos de toda índole. Entonces, ha repercutido en muchos campos, niños. Ahora, dentro de este campo social, encontramos elementos, pues, que definitivamente hoy por hoy están pasándola mal.
profesionales, ¿no? En los diferentes campos donde laboran, los policías, los profesores, los médicos, enfermeras, los comerciantes, ¿sí? Los comerciantes, imagínense, aquellos que tienen sus negocios propios, restaurantes, pollerías, pizzerías, trabajan en el mercado, con puestos de abarrotes, no pueden trabajar. El campesino, el agricultor en sí, no puede, no tiene apoyo, no puede producir, no puede cosechar sus productos. Y en la pesca, las fábricas de toda índole, pero especialmente las fábricas pesqueras, están paralizadas. Es decir, no están produciendo harina de pescado, no están exportando. ¿Por qué? Se paralizó todo funcionamiento. También la pesca artesanal, ¿no? Donde pequeños pescadores viven del sustento diario, de lo que ellos pescan y venden. Entonces, fíjense cómo está repercutiendo en todos los campos, en todos los campos. La situación es difícil. La situación es difícil, niños. Entonces, si dentro de la sociedad peruana, básicamente hablando, el COVID-19 está repercutiendo de manera negativa, he de saber que la sociedad peruana no está desarrollándose adecuadamente. Es decir, las personas que conforman las familias dentro de la sociedad no están desarrollándose de manera correcta. ¿Por qué? Porque no están trabajando, no están realizando actividades de recreación, no están pasando por un estado financiero, económico, como quieran llamarlo, adecuado. Y los servicios de salud, de educación y demás están siendo colapsados, es decir, se han paralizado, no están teniendo un funcionamiento adecuado. Imagínense cuántas criaturas recién nacidas o de repente de 2, 3 años necesitan vacunarse y no pueden ir a un centro de salud. ¿Por qué? Por temor a contagiarse. ¿Sí? ¿Cuántas personas que no están trabajando, no están laborando, no pueden salir a trabajar a sus centros por temor a contagiarse o porque sencillamente los trabajos están paralizados, no están produciendo? Sin embargo, por lo que observamos en el día a día, sabemos que muchas personas están saliendo a trabajar. Más que todo, chicos, son personas que viven del sustento diario. Entre ellos están los comerciantes, que salen a sus puestos en los mercados a vender sus productos, corriendo el riesgo de contagiarse. ¿Sí? Los médicos y enfermeras del Perú están trabajando, están ahí, directamente, en contacto con las personas que llegan, que están enfermas, que están infectadas del COVID-19.
personas que arriesgan su vida por salvarla de otras. Los policías, los miembros de las Fuerzas Armadas, también. Ellos están monitoreando, cuidando las calles, pero sabemos que muchos de ellos ya están con los síntomas del COVID-19 por ese mismo contacto con las personas. Ellos, al igual que todos nosotros, tenemos familias, pero aún así, ellos, para que nuestra sociedad siga teniendo un control, están arriesgando su integridad. Y eso debemos valorarlo. ¿Sí? Entonces, si el COVID-19 está afectando a nuestra sociedad, como lo estamos hablando y como lo estamos observando en el día a día, ¿sí? Como lo estamos percibiendo a diario, he de decir, chicos, principalmente, cuáles son los efectos negativos del COVID-19 en nuestra sociedad peruana. Bueno, esta pandemia, este virus terrible, ha ocasionado lo siguiente. Primero, el colapso del sistema de salud, es decir, los centros de salud, postas, hospitales, están paralizados, llenos de personas que están con los síntomas del COVID-19 o en tratamiento de este virus. Tanto así que hay días en que el servicio de salud ya no puede más. Entonces los médicos y enfermeras están haciendo turnos de 24 horas solo para poder ayudarnos, solo para que este virus no siga avanzando. Pero nuestro sistema de salud día a día está sufriendo percances. Como ustedes escucharán, no hay tantas camas, ¿no?, dispuestas, porque se están abarrotando, se están llenando los hospitales. Esperemos que no llegue esto a una situación en que, como se ha mencionado en algunas oportunidades por algunas noticias, hay personas que están esperando horas, ¿no?, o que han fallecido en las puertas de los hospitales, como ha pasado, por ejemplo, en otros países, por ejemplo, en Ecuador, ¿no?, en España. ¿Qué otro efecto ha traído consigo este COVID-19 en nuestra sociedad? Bueno, los miembros de las Fuerzas Armadas contagiadas, también algunos de ellos arriesgando su integridad y la de su familia, han sido contagiados por este virus. Comerciantes que no pueden laborar en sus centros de trabajo o negocios propios. Estudiantes que no pueden asistir a sus centros educativos, ¿no?, como por ejemplo ustedes. Pero no solamente los centros educativos de toda índole, ¿no? También están colegios, institutos, universidades. No pueden asistir, porque toda situación que establezca la reunión, el aglomeramiento de personas, es peligroso, por miedo al contagio. ¿Qué otro efecto? A ver, bueno, dentro de lo que es el sistema educativo, hay personas que dentro de nuestro territorio nacional, en la parte de la sierra, en los lugares más apartados,
no pueden contar con los servicios de Internet, por lo cual no pueden recibir ni siquiera las clases virtuales. Es cierto que el gobierno está dando una solución. Esperemos que esa solución sea la más adecuada para el bienestar de los estudiantes, ¿no? Que viven en esas zonas apartadas. Otro efecto negativo es que no hay producción de ninguna empresa. Acá he puesto lo que es la producción de harina de pescado, pero en sí, ninguna empresa de producción está funcionando. Y eso hace que la economía de un país tenga una seria repercusión, porque las personas que laboran en esas empresas no pueden recibir sus salarios, que conlleva a que puedan dar alimentación a sus familias. Fíjense cómo repercute en cadena todas estas situaciones, chicos. Esto finalmente ocasiona una pobreza extrema, una situación difícil para todos. Hay personas que a raíz de una pobreza eh, y, y la falta de poder tener los servicios básicos, ¿sí? De luz, agua, alimentación, vivienda, están siendo víctimas del contagio con más facilidad. Decíamos en algún momento en el área de ciencia, ¿sí? Si hacemos un poco de memoria, que las personas que tienden más a enfermarse son aquellas personas débiles, que tienen su sistema inmunológico débil. Entonces, si esto lo acoplamos a lo que es la pobreza de personas, de familias que no pueden alimentarse de manera adecuada, que no tienen una protección de una vivienda que los cubra de alguna infección o algún contagio, que no tienen servicios de salud, no tienen o no cuentan con luz o agua, imagínense las consecuencias fatales que puede traer consigo el COVID-19 a estas familias. Definitivamente estamos analizando, como primer punto, los efectos negativos y estamos observando que son muchos. Debemos tenerlos en cuenta. ¿Para qué? Para poder analizar cuál es la situación que nuestra sociedad peruana vive día a día. Es importante informarse, leer los periódicos, escuchar las noticias. Es importante. Es importante porque día a día nuestra sociedad está cambiando y debemos estar alertas para tomar medidas quizás más extremas para protegernos y proteger a nuestras familias. Entonces, nuestra sociedad peruana no está desarrollándose como debería. ¿Sí? No estamos incrementando nuestra economía, se ha paralizado, la gente no tiene los insumos o los productos para poder vivir. Y esto, chicos, está ocasionando desesperación. ¿Qué debemos hacer nosotros? ¿Entrar en esa línea o tomarlo de otra manera? ¿Qué creen ustedes?
Si muchos de ustedes en este momento se está poniendo a analizar y mira a su alrededor y ve que tiene una casa, que tiene alimentos, que tiene la protección de su familia y sobre todo, que tiene la salud, entonces debería estar agradecido. Por lo tanto, ante estos efectos negativos de la sociedad, debemos tener en cuenta, chicos, que no podemos quedarnos con los brazos cruzados. Debemos estar alertas y tomar medidas, porque no todo es malo. No todo es malo. Y les voy a decir por qué. Bueno, desde que empezó esta pandemia, ¿sí?, y lo que es el tiempo de cuarentena acá en el Perú, se han dado situaciones favorables, positivas. Estamos viendo que no para nosotros, definitivamente, pero sí para el planeta. Como por ejemplo, la limpieza de la capa de ozono. El aire, en este tiempo de cuarentena, se está purificando, está más limpio. ¿Sí? Se dice que la capa de ozono, el agujero que estaba abierto en la capa de ozono allá en Australia, se ha cerrado. ¿A raíz de qué, profesor? Bueno, a raíz que ya no hay tanta contaminación de las empresas y de las fábricas nucleares. Miren la comparación, de enero a marzo. Todo lo que es amarillo es contaminación. Ahora fíjense acá, ¿cómo está en marzo? El aire se está limpiando. ¿Qué más? Bueno, las aguas de los mares están más limpias, ¿sí? Y los animales que están dentro de ellas están volviendo a, a pasear por sus aguas. Han encontrado o han observado en las playas de Lima, por ejemplo, de nuestra capital, y han observado delfines, tortugas. Y las aguas están presentando un color verdoso, claro, que es un color, pues, de purificación. O sea, se están limpiando, ya no hay contaminación, la gente no está vertiendo, pues por el tiempo de cuarentena no está vertiendo sus desechos o su basura a las aguas, a los mares. Y acá en esta fotografía, que es increíble, los animales están saliendo a pasear por las calles de la ciudad, sí. Es decir, sienten la seguridad de poder pasear por las calles de las ciudades. Ya no sienten ese temor a ser cazados, esa amenaza por parte del hombre. Imagínense, imagínense que todo eso está sucediendo para beneficio de nuestro planeta. Ese planeta que no sabemos cuidar. Ese planeta que nos da todos esos recursos, pero sin embargo, no sabemos valorar. Entonces, haciendo un análisis, nos damos cuenta que dentro de la sociedad, COVID-19 está perjudicando al hombre, a las personas, al ser humano, pero que ha traído también no solamente un efecto negativo, sino también un efecto positivo para los animales, para las plantas, para la naturaleza. Quizá como reflexión a que nosotros, teniendo todo esto,
no hemos sabido valorarlo. Y esto nos conlleva a tener un pensamiento. ¿Qué debemos hacer después que esta situación acabe? ¿Volver a lo mismo o que las cosas cambien para bien, para poder valorar lo que tenemos, lo que este mundo nos da? Eso deberíamos ponernos a pensar todos. ¿Sí? Muy bien. Seguimos entonces. Bueno, habíamos hablado de que no todo es malo. No todo es malo. Para el planeta ha sido muy beneficioso, muy positivo, muy bueno. Ahora sí vamos a entrar un poco ya a lo que respecta dentro del manejo de la sociedad peruana, ¿quiénes son los elementos importantes que podrían controlar o que están encargados de manejar para bien de las familias esta situación del COVID-19 en el cual estamos atravesando? Ante la pregunta, ¿quiénes son las personas encargadas de manejar el buen funcionamiento del país ante esta situación? Diremos, chicos, que tenemos al presidente de la República, ¿sí?, y sus ministros. Cada uno de sus ministros, cabe recalcar, está encargada de un campo laboral, ya sea la salud, economía, trabajo, educación, etcétera, etcétera, etcétera. Y junto con el presidente, que es la máxima autoridad del país, son aquellos encargados de tomar las decisiones o las decisiones más adecuadas para favorecer el desarrollo de la sociedad. En este caso, para poder nosotros tener tranquilidad en este momento de cuarentena ante el COVID-19. A ellos también se les respalda el funcionamiento de otro elemento importante, que es el Congreso de la República. Dentro del Congreso de la República, los congresistas son aquellos que vierten o elaboran las posibles leyes que van a ser aprobadas por el presidente. Esas leyes pueden regir el funcionamiento de una sociedad, ya sea para bien, pero quizá para mal en algunas oportunidades o en algunas ocasiones que se ha podido observar. Entonces, el presidente y sus ministros y el Congreso de la República son los elementos más importantes en nuestro país para el buen funcionamiento de nuestra sociedad. Es por eso que ellos, día a día, son los encargados de analizar, estudiar la situación que está pasando en nuestro país. Y en base a eso, tomar las medidas correctivas, las medidas que den tranquilidad a las familias. ¿Sí? ¿Qué debemos hacer nosotros como ciudadanos para que nuestra sociedad no sea más afectada? ¿Qué debemos hacer? Atención con esto, chicos. Debemos tomar las medidas de cuidado sanitarias para así no enfermarnos. Es decir, ya nosotros sabemos cómo cuidarnos del COVID-19. La pregunta es si todos respetamos eso, si todos tomamos las medidas. Bueno, chicos, si ustedes observan la televisión o sencillamente observan por su ventana hacia la calle, se darán cuenta que muchas personas son inconscientes o quizá no saben en cierta manera cómo pueden dañar a sus familias y no toman conciencia de las medidas de precaución. No utilizan mascarillas, no utilizan guantes, salen a las horas que no corresponden. ¿Sí?
Entonces depende mucho de nosotros, ¿ah? Pero miren, lo que debemos hacer todos como sociedad, es tomar las medidas de cuidados sanitarias. Segundo, tratar de adaptarnos a esta situación, siendo conscientes que esto pasará y no perder el optimismo. Todos debemos saber que siempre, a raíz de lo que les hablé al inicio, todas las pandemias que se ha propiciado en el mundo, que se han dado en el mundo, han tenido un tiempo y todas finalmente han tenido un control. ¿Sí? Entonces, no hay que perder el optimismo. Esta situación es difícil, pero debemos ser conscientes que esto pasará. Y tomarlo con optimismo, para que los días que transcurran sean agradables, sean buenos, sean positivos. ¿Sí, chicos? También debemos buscar alternativas de solución para generar ingresos que solventen nuestras necesidades básicas. Es difícil, es difícil. Muchas familias, muchos padres de familia, especialmente comerciantes y familias de escasos recursos, salen a las calles a vender sus productos, corriendo el riesgo. Quizás lo hacen porque no tienen otra alternativa. Quizá saben que el vender su producto ese día llevarán un pan para su casa. Sin embargo, el gobierno está tomando medidas, está dando ciertos bonos, ciertas cantidades de dinero para esas personas. Ahora, acá la pregunta es si a todo el mundo le llegan esos bonos que pueden ayudar a solventar las necesidades básicas. O la repartición de víveres, que también se ha dado a las municipalidades, para que las familias de nuestra sociedad de bajos recursos puedan, en cierta manera, solventar sus necesidades, ¿no? De alimentación. Pero bueno, vemos que eso no se está dando de manera correcta y efectiva. Otra acción que debemos realizar es buscar el desarrollo de nuestros valores. En estos momentos, como por ejemplo el valor de la solidaridad y de la empatía, ¿no? El valor de la empatía es ponerse en el lugar del otro. Muchas veces nosotros decimos, sí, yo quiero, o yo tengo, o no me importa si a la otra persona le falta, o no me importa si la otra persona está mal. Eso no es el valor de la empatía. La empatía es decir, me pongo en el lugar de la otra persona, esa persona que no tiene que comer, esa persona que no tiene cómo poder sustentar sus necesidades y comprenderla. Pero no solamente comprenderla, sino ayudarla. Ahí son los valores, o son estos valores lo que en estos momentos, chicos, nos van a hacer mejores personas. Porque ante esta situación, ustedes están formando un carácter, están formándose como mejores personas, porque ustedes están atravesando una situación difícil, un problema. Sin embargo, al final, cuando esto acabe, ustedes podrán decir, yo pasé una pandemia y yo pude salir victorioso de una situación difícil. Eso ya será un premio para ustedes. Eso ya será un logro. Pero qué bonito sería decir
que yo colaboré de repente con una persona que necesitaba, o con un niño por ahí en la calle que no tenía que comer. Mire, eso te hará una mejor persona para la sociedad que realmente queremos todos. ¿Sí? Entonces, mostremos, desarrollemos, es el tiempo de mostrar y desarrollar nuestros valores, chicos. No esperemos todo sentados. Seamos parte de este cambio. Si queremos una sociedad en la cual mejore y no vuelva lo mismo, entonces desde hoy empecemos a mostrar esos valores de cambio. ¿Qué debemos valorar en nuestra sociedad ante esta situación difícil? Bueno, hay que valorar, aplaudir, rescatar y felicitar día a día el trabajo de los médicos, las enfermeras, ¿sí? Que son ellos los que están ahí en la lucha, en primera línea, arriesgando sus vidas y alejándose de sus familias para poder curar a las personas que están enfermas del COVID-19. A los policías y miembros de las Fuerzas Armadas que recorren las calles tratando de mantener el orden para así evitar más contagios. Al servicio de limpieza, aquellos que recogen la basura de las calles, exponiéndose también, exponiendo su salud, su integridad también. ¿Para qué? Para que nuestras calles estén limpias. Imagínense, si no hubiese ese servicio de limpieza, ¿cómo estarían las calles? Llenos de basura, contaminación, infecciones, enfermedades de respiración. Hay que agradecer y hay que valorar, porque ellos son héroes en estos momentos. Y debemos valorarlo, aplaudirlos por todo lo que dan por nuestra sociedad, por nuestro país. Finalmente, recuerda que este mal momento pasará, que debes valorar y rescatar la unión familiar. Recordar que como niño debes mantener la alegría y contagiar esa alegría a los tuyos. Valorar las cosas que tenías antes que esta pandemia empezara, como por ejemplo salir a pasear, comer con la familia, visitar a tus familiares, a tus tíos, tus abuelos, tus primos, jugar en el parque, manejar bicicleta, ¿sí? Cosas que hoy extrañamos mucho, pero que pronto volveremos a disfrutarlas. Nuestra sociedad volverá a ser un lugar de paz y alegría y cambiará para mejor, pero todo depende de nosotros, chicos. Todo depende de nosotros. Entonces, nuestra sociedad está en un cambio, está en un tiempo de cambio. Nosotros también debemos cambiar. Nuestra sociedad ha sido afectada por un virus, pero saldremos adelante. Y aunque la situación es difícil día a día, debemos tener la confianza de que todo esto pasará. Ustedes formándose como buenos estudiantes y adaptándose al medio que hoy por hoy tenemos, que son las clases virtuales, que no es ajeno a lo que pasa en Europa, en Estados Unidos, porque ahí las clases sí lo hacen virtualmente, en computadoras. Pero hay que adaptarnos. No nos quejemos, busquemos soluciones. Eso nos hará a nosotros no solamente ser buenos estudiantes presenciales, sino también virtuales, que manejemos los mecanismos, manejemos la tecnología. Serán ustedes alumnos con capacidades más desarrolladas. ¿Sí? Bueno, es un tema muy amplio el que hemos tocado. Todavía faltaría hablar mucho más. Sin embargo, lo que hemos hablado de todo un poco es básico. La sociedad peruana está en cambio y la sociedad mundial también. Enfrentarlo, recapacitar, valorar, sobre todo, ser personas que como parte de la sociedad seamos responsables, depende de todos nosotros. ¿Sí? Así que así ha terminado el tema de hoy. Espero que les haya gustado. Nos vemos hasta la próxima clase, chicos. Bendiciones. Nos vemos.